agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia la oportunidad para participar en este seminario que va a ser muy interesante, a nuestras ponentes su buena disponibilidad para ilustrarnos con sus conocimientos y experiencias, a nuestro patrocinador Rocher la ayuda que nos aporta para poder seguir formándonos y por supuesto a todos los que estáis ahí compartiendo un rato de vuestro tiempo con nosotros. Empezamos el año 2022 con un tema que creo yo que no puede ser más interesante, por lo menos para mí, que es los niños y las terapias emergentes. Las terapias emergentes no solo están cambiando el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes, sino que suponen una revolución del manejo multidisciplinar de los pacientes, porque nos va a afectar a todos los niveles, desde enfermería, rehabilitación y trabajo social y la vida diaria de los pacientes, que es lo más importante. Y para ello contamos con dos magníficas y conocidas ponentes. En primer lugar, la doctora Maite Álvarez Román, que es jefa de sección, para los que no la conozcan, de hemostasia y trombosis del Hospital Universitario La Paz, que nos va a hablar de terapias emergentes. Y posteriormente la doctora Hortensia de la Corte Rodríguez, que es médico del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del mismo hospital, nos va a hablar de la valoración ortopédica infantil en hemofilia. El tema, como ya vemos, es muy novedoso, está suponiendo muchos cambios y yo creo que antes de que empiecen a hablar ya tenemos muchas preguntas que hacerles a las dos y yo les pediría que aprovechen la oportunidad que las tenemos hoy a las dos aquí para preguntar. Las preguntas las pueden hacer a través del chat o directamente al final con la opción de mano alzada se les puede abrir el micrófono para que pregunten directamente. Y ya sin más dilación y esperando que sea muy provechoso y que lo disfruten, damos paso a la primera ponente, que es Maite. Cuando quieras, Maite. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Agradecer que estéis ahí, bueno, pues acompañándonos hoy. Voy a intentar compartir pantalla. A ver. No sé si la veis. ¿La veis? De momento no. Ah, pues espera, lo intento otra vez. No sé si la estáis viendo ahora ya. Ahora sí. Vale, voy a ponerla en modo presentación. Vale, como decía, bueno, pues la doctora Falcón, María Falcón, bueno, pues a mí me parece un tema muy interesante, bueno, las terapias emergentes para la población pediátrica con hemofilia, ¿no? Ya que tenemos muchas en población adulta, pues todas las que van surgiendo en población pediátrica. A ver si... Este es mi conflicto de intereses. Bueno, pues todo este arsenal terapéutico tenemos ahora mismo para el paciente con hemofilia, desde productos de factor 8 o factor 9 de vida media estándar, vida media extendida y el VIP 001, que hablaremos de él, tanto agentes bueno, pues, que mimetizan a la acción del factor 8 como el Enlibra o el MyMate, los anti-TFPIs, los RNA de interferencia que contamos con el fitusiran y la terapia génica que, bueno, en la población pediátrica la verdad es que no está disponible, bueno, pero haremos una mención a ver por qué no está disponible y cuándo puede estar disponible. Sabéis que de los productos de vida media extendida de factor 8 tenemos 4, uno de ellos aumenta su vida media al unirse a la fracción constante de la inmunoglobulina, los otros 3 aumentan la vida media al unirse a diferentes moléculas de polietilenglicol con diferentes pesos moleculares. Debemos decir bueno, pues, que el único que está aprobado aquí en España, en Europa, para población pediátrica es el que aumenta su vida media uniéndose a la fracción constante de la inmunoglobulina, el Elocta. Es verdad que en Estados Unidos, en Japón y en Canadá también el Adinovi, con una molécula de polietilenglicol de 20 kilodaltons, está aprobado para población pediátrica. Pero aquí en Europa el único que podemos utilizar de productos de vida media extendida para niños con hemofilia es el Elocta.
¿Qué hemos conseguido con estos productos? Bueno, pues hemos conseguido aumentar la vida media, bueno, pues de 12 horas, que era lo que tenían los concentrados de factor 8 de vida media estándar, a 19 horas, a 18-19 horas, que es la vida media de la factor von Willebrand, que como sabéis es el principal transportador y estabilizador del factor 8 en el plasma. En cuanto a los concentrados de factor 9, los concentrados de factor 9 de vida media extendida, tenemos tres. Bueno, pues el Alprolis, que aumenta la vida media uniéndose a la fracción constante de la inmunoglobulina, y el Refixia, que aumenta la vida media uniéndose a una molécula, bueno, haciendo una glicopegilación del factor 9, y por último el Idelvion, que aumenta su vida media uniéndose a una molécula de albúmina. Los que se pueden utilizar en población pediátrica, bueno, pues son el Alprolis y el Idelvion. Estos productos permiten pasar de 2 infusiones a la semana para hacer la profilaxis que hacíamos antes en nuestros pacientes a una infusión a la semana en el grupo, en el paciente pediátrico. Otros en el paciente adulto pues igual se pueden poner cada 10 días o cada 2 semanas o cada 21 días. Pero en paciente pediátrico es una infusión a la semana. Y para que vean cómo va cambiando todo el panorama, todo el escenario terapéutico, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Estos son los datos del registro del Reino Unido, en el cual pueden ver, bueno, pues estas barritas verdes son los productos de vida media extendida, cómo con el paso del tiempo, en los últimos años, va aumentando el porcentaje de pacientes tratados con estos productos. Es más llamativo en los concentrados de factor 9, donde se han ofertado, bueno, pues estos productos ofrecen más ventajas terapéuticas que en el caso del factor 8. En el caso del factor 9 se ha logrado aumentar la vida media en torno a 4 o 5 veces más que los productos que teníamos hasta ahora disponibles. En el riesgo de desarrollo inhibidor, bueno, pues no hemos conseguido grandes avances con estos productos de vida media extendida. Los datos que conocemos de alguno de ellos, como el Elocta, bueno, pues tiene una tasa de inhibidor muy semejante a la que teníamos con otros productos o incluso superior a las que podemos tener con productos de vida media estándar, bueno, pues que utilizan bueno, pues, cultivo de células humanas para, como medio de cultivo. En cuanto a las necesidades no cubiertas con los tratamientos actuales, pues como hemos visto en la última diapositiva, en los últimos datos, el desarrollo inhibidor, la vía de administración intravenosa. Es verdad que hemos reducido el número de infusiones con el Octa o, bueno, pues, o con los productos de vida media, el Octa en población pediátrica, pero con todos los demás productos de vida media extendida, pues hemos reducido de una vez cada 48 horas o 3 veces a la semana a 2 veces a la semana, pero sigue siendo muchas infusiones intravenosas y además, bueno, pues a la vía de administración, concretamente en población pediátrica, pues sigue siendo un reto para nosotros, porque muchos de estos pacientes requieren bueno, pues, la implantación de un catéter venoso central. Hay un producto de desarrollo, bueno, pues muy prometedor, que es el BIP001, que lo que intenta es, bueno, pues, solventar todas estas barreras que os he presentado. El BIP001 tiene esta estructura, no solo aumenta la vida, no solamente une una fracción constante de la inmunoglobulina para aumentar la vida media del factor 8, sino que también une otra fracción constante de la inmunoglobulina al Willebrand para así aumentar la vida media. En este estudio, que es de los primeros publicados, bueno, pues es todavía en modelos animales, pueden ver cómo aumenta la vida media, bueno, pues desde 16 horas que tenía el producto de vida media extendida sin unir a este fragmento de Willebrand, pues lo aumenta hasta 32 horas. Y ya en estudios en humanos, bueno, pues con diferentes dosis, bueno, pues pueden ver que con la dosis de 65 unidades kilo se aumenta la vida media hasta 44 horas. De tal forma que nuestros pacientes están, los niveles de valle a los 5 días están en un 40%, es decir, prácticamente como si no tuviera hemofilia, y el nivel a los 7 días es de un 18%, es decir, la mayor parte de la semana el paciente tiene niveles normales, ha conseguido una normalización de la hemostasia de forma prácticamente completa.
Tenemos estudios ya de farmacocinética en humanos, como este que ya tiene resultados, que hace una comparación de los parámetros de farmacocinética de un producto de vida media estándar, concretamente el Advate, con el BIP001, los dos con la misma dosis, 65 unidades al kilo. Se hace un estudio de farmacocinética secuencial, se administra primero el Advate, luego un periodo de lavado y en el mismo paciente se administra el BIP001. Bueno, pues fijaros la diferencia de vida media de 13 horas del Advate a 42 horas en el caso del BIP001. Eso sí que es ya un verdadero producto de vida media extendida. Tenemos ya, ya completado el de población pediátrica. Estamos ya con muchos de nuestros pacientes haciendo la transición a el estudio de extensión. En los estudios, en los fase 3 ya, tanto de población pediátrica como de adulto, estamos utilizando 50 unidades kilo. Los estudios de farmacocinética, como os he dicho, se hacían con 65 unidades kilo, pero ahora en fase 3 se está probando con 50 unidades kilo intravenoso, con administración intravenosa una vez a la semana. ¿Vale? Con muy buenos resultados. Es verdad que hay un corte de datos ahora y se van a presentar los resultados del análisis interim, que estamos deseando verlos, pero bueno, los pacientes están muy contentos, los padres también están encantados, ha mejorado mucho su calidad de vida, es una sola infusión y bueno, pues el control de la enfermedad y el control de la hemorragia, si se produce, pues es muy bueno. El objetivo principal de los estudios fase 3 con el BIP001 es evaluar la seguridad del producto a largo plazo, ya en el de extensión, en pacientes previamente tratados, y ver el porcentaje de pacientes que desarrollan inhibidor, o trombosis, otros eventos adversos, y luego criterios de evaluación de eficacia. Con todo lo que exige ahora la Federación Mundial de Hemofilia, ¿no? Las nuevas guías, no solo tasa anualizada de sangrados, sino también valorar también el consumo, valorar la calidad de vida, que ahora mismo se está haciendo mucho hincapié, ¿no? El objetivo de la Federación Mundial de Hemofilia es que el paciente con hemofilia tenga una calidad de vida semejante a la población general y en los ensayos clínicos prestamos mucha atención a esto. La herramienta que está utilizando concretamente el BIP001 es el PROMIS. Y también se evalúa el número de participantes que alcanzan 15, 10% o 20% a los 7 días de la infusión del factor, lo cual es un antes y un después con lo que teníamos. En cuanto a los miméticos, tenemos ya uno de ellos comercializado, que es el Enlibra. El Enlibra, como sabéis, es un anticuerpo monoclonal bioespecífico que se une al factor 9 activado y al factor 10 para generar factor 10 activado y, en último término, trombina. Y tenemos ya resultados a largo plazo ya con pacientes, alguno de los nuestros que entró en el Haven 1, con 7 o 8 años de tratamiento con Enlibra entre ensayo clínico y comercial. Se han publicado recientemente los datos de los resultados a largo plazo de los 4 Haven, que son los estudios fase 3 que dieron autorización al producto. Recordar que el Haven 2 es exclusivamente realizado en la población pediátrica, en paciente con inhibidor, y se ha visto que las tasas de sangrado son muy bajas. Fijaos que el porcentaje de pacientes con cero sangrado en los 6 meses primeros era de un 70% y se incrementa hasta un 80% de los pacientes tratados en el primer año tienen sangrado, no tenía ninguna sangrado, y este porcentaje de pacientes con cero sangrado se mantiene durante los 4 años de los que tenemos datos en los ensayos, con lo cual muy buenos resultados cuando se revierte el daño articular que pudiera haber en partes blandas. Estos buenos resultados se mantienen durante todo el tiempo, de tal forma que algunos comentarios como este al artículo en el que Callahan presentaba los resultados, dicen que Enlibra debería ser considerado el estándar de tratamiento para la profilaxis en pacientes con hemofilia
grave con y sin inhibidor. Es una protección sostenida a largo plazo y estos son datos de los estudios de los 4 Haven. Bueno, pues disminuye muchísimo la tasa anualizada de sangrados y como os he mostrado antes, aumenta mucho el porcentaje de pacientes con 0 sangrados, el porcentaje de pacientes con 0 sangrado, con 0 articulaciones diana y el porcentaje de pacientes que tienen una resolución completa de las articulaciones diana. Tenemos ya resultados y además han ido apareciendo en los últimos meses resultados de vida real de los diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de Gilly Kenneth de Israel publica sus resultados, entre los cuales incluye 58 pacientes pediátricos que venían casi todos ellos, el 67%, de una profilaxis previa, con lo cual esto tiene mucha repercusión considerar este dato para los buenos resultados que se consigue a pesar de que venían de una profilaxis previa y que eran los pacientes que teníamos mejor controlados. Bueno, pues pasan de una tasa anualizada de sangrados previamente de 4 a una tasa anualizada de sangrados de 0,25 cuando están en tratamiento con el Libra, con un 50% de los pacientes con 0 sangrados. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, como todos los pacientes pediátricos, la mayoría de los sangrados son traumáticos, con lo cual tampoco podemos hacer mucho, aunque le vemos a mucho en los niveles, y que posiblemente el porcentaje de pacientes con 0 sangrados, si quitamos estos traumáticos, sería mucho mayor. También se ha publicado la experiencia americana, también con 41 pacientes menores de 18 años y ellos vieron también una reducción muy importante del número de sangrados, tan solo veían algo más de sangrados cuando el fármaco estaba empezando a hacer efecto en las primeras 10 semanas, sobre todo en la fase que el producto puede estar empezando a resolver esa hipertrofia de la sinovial que puede haber en algunas articulaciones. Y un dato muy importante es que el 50% de los pacientes, el 55%, tuvieron una mejora en la calidad de vida. El registro británico también reporta 83 pacientes menores de 18 años, en los cuales también la mediana de edad eran pacientes pequeñitos, con una mediana de edad de 6 años y también se observa con Libra una reducción muy importante en la tasa anualizada de sangrados, con una mediana de 0,24 y de sangrados articulares de 0,04, unas cifras muy impactantes, con un 88% de los pacientes con 0 sangrados. Y también el grupo PETNET reporta su experiencia, 141 pacientes, tanto con inhibidor como sin inhibidor, tratados con el Libra, con un porcentaje muy llamativo de pacientes con 0 sangrado, 58%. Hay que destacar que en este registro sí que hay bastantes pacientes el de 2 años, un 18%, lo cual es, tener datos de estos pacientes es muy, muy interesante. En cuanto a seguridad, el evento adverso más frecuente con el Libra sigue siendo la reacción en lugar de la infusión destacar que ya en los datos publicados en abril de este año, ya con un seguimiento de casi 4 años, dentro de los ensayos clínicos solamente ha habido las trombosis que hubo en el Haven 1 utilizando el Libra junto con Ceiba, que fueron 2 pacientes y 3 pacientes con microangiopatía trombótica. Estos pacientes recibieron Ceiba a dosis alta y luego se han reportado en otros Haven, como en el Haven 3, un infarto de miocardio y una oclusión de un catéter, pero que no fue relacionado con el fármaco a estudio por el investigador que llevaba a esos pacientes. También tiene muy buen perfil de inmunogenicidad, con una baja inmunogenicidad. Fijaos que la mayoría de los anticuerpos antidroga no son transitorios y muchos de ellos no neutralizantes. Y la tasa final que ha sido publicada también a finales del 2021, la tasa final de la probabilidad de que el paciente haga anticuerpos antidroga es de 0,6%, de tal forma que no se recomienda
el despistaje de forma rutinaria y solo en aquellos pacientes que tengan sospecha que han perdido la respuesta al fármaco. Con todos estos datos, bueno, pues en Libra se está posicionando, bueno, pues como un producto incluso para empezar la profilaxis en nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Bueno, pues en este artículo que publica el grupo de Gaillán, bueno, pues ellos revisan unos cuantos pacientes en los que dicen, bueno, pues en este paciente yo es que veo más óptimo empezar la profilaxis con el Libra, o bien porque tengo que hacer una profilaxis intensiva precoz porque ha tenido una hemorragia intracraneal, o bien porque los padres quieren que el niño esté en profilaxis desde corta edad, o bien porque, bueno, porque no quieren ponerle un catéter, bueno, pues, o el hematólogo también ve que bueno, pues es la terapia más idónea. Y bueno, este gráfico seguramente lo conocéis la mayoría de vosotros. Bueno, pues ellos proponen un algoritmo de cómo iniciar ahora mismo la profilaxis en un paciente previamente no tratado, en el que nos podemos plantear iniciar con el Libra o bien solo o bien asociado a factor 8 durante las primeras 20 o las primeras 50 exposiciones para conseguir una tolerización de ese paciente a la factor 8 y que no lo reciba solamente en casos de sangrado o cirugía y minimizar que el paciente pueda hacer un inhibidor o que nos vayamos a meter en una cirugía y el paciente tenga un inhibidor y nos metamos con el Libra más a factor 8 en vez de en Libra más agente bypass. Y bueno, pues hay un gran debate en torno a esto, ¿no? En ISTH todos los key leader opinion, bueno, pues hablaban acerca de es mejor empezar la profilaxis con el Libra y hacer una tolerización con 8 en paciente previamente no tratado, es mejor empezar con 8 y luego ya cambiar a en Libra. Bueno, pues hay diferentes opiniones bueno, pues al respecto y luego lo podemos comentar en las preguntas, ¿no? Esta es la presentación del doctor Carcao, que bueno, él era partidario de hacer una tolerización, empezar con el Libra y hacer una tolerización con factor 8, ¿vale? Bueno, nosotros también somos de esa opinión en el centro, ¿no? Por ejemplo, este niño que fue derivado a nuestro centro, bueno, un niño que desconocía que tenía la enfermedad, no tenía antecedentes familiares, va a otro centro por un cuadro de irritabilidad, bueno, pues sospechan una deshidratación y, bueno, pues a él hacen una venopunción para una analítica y hace un hematoma muscular con este compartimental y es derivado a nuestro centro. Nos encontrábamos en el momento de estar en nuestro centro, el niño, bueno, pues había iniciado en el centro anterior un tratamiento con un factor 8 recombinante de segunda generación con alto riesgo de desarrollo de inhibidor. Tenía 7 días de exposición intensiva para bueno, pues revertir para parar ese cuadro hemorrágico y además una mutación genética de alto riesgo de desarrollo de inhibidor que era la inversión del intrón 22, con lo cual cumplía tanto bueno, pues factores de riesgo genéticos como factores de riesgo no modificables o no genéticos para el desarrollo de inhibidor. Entonces, bueno, pues fue con el primer niño que decidimos bueno, pues, comenzar con el Libra, porque tendríamos que, si hubiéramos seguido con 8, hubiéramos tenido que poner un catéter para seguir una profilaxis desde tan corta edad y, bueno, pues administrar a factor 8, además del en Libra, para cada 2 semanas, coincidiendo con la dosis del Libra, para conseguir la tolerización bueno, pues hasta los 50 días de exposición. Ahora mismo ya tenemos en el centro 5 pacientes bueno, pues, que han iniciado la profilaxis en Libra y que están recibiendo factor 8 hasta alcanzar los 50 días de exposición y uno de ellos bueno, pues está incluido en el Haven 7. En el Haven 7 no llevan a factor 8, solamente si tienen problemas hemorrágicos. Y también tenemos otros 2 pacientes menores de 2 años en tratamiento con el Libra, pero eso sí que ya lo han iniciado cuando habían alcanzado la tolerancia. En cuanto al MyMate, es otro mimético de la factor 8, otro anticuerpo monoclonal, bueno, pues, que es una factor 9 activado y al factor 10 para generar la trombina, cuando ambos factores están anclados en la superficie de la plaqueta. Como características, bueno, pues viene en jeringa precargada y tiene, bueno, pues, una eficacia, una potencia mucho mayor que el Libra. Actualmente está en fase
1-2 y no están abiertos estudios todavía en población pediátrica. Este es el último, el último artículo que está publicado del MyMate, en el cual podéis ver que la potencia de MyMate es hasta 13 a 15 veces más que la que tenemos del Libra. Y estos son todos los estudios que están abiertos con MyMate, pero bueno, en población pediátrica todavía no hay ninguno abierto. En cuanto a los anti-TFPI, bueno, pues recordar el fundamento de la acción de estos productos. Vamos a recordar un poquito de la fisiología de la hemostasia, aquellas células que son capaces de expresar el factor tisular, o bien las células endoteliales o bien los monocitos expresan ese factor tisular que se va a unir a la 7 activado, va a activar el factor 7, según el 7 activado, al factor 10, formando el complejo tenasa extrínseco que va a activar a ese factor, va a convertir el factor 10 en factor 10 activado. El TFPI es un inhibidor de la coagulación de la vía extrínseca de la coagulación, de la vía del factor tisular, de tal forma que se une a este complejo tenasa extrínseco para impedir que continúe con la formación del factor 10 y por lo tanto de generación de trombina. ¿Qué hacemos con los anti-TFPIs? Bueno, pues inhibir este anticoagulante natural, de tal forma que aumenta la generación de trombina. Y tenemos 3 de ellos, dependiendo de a cuál de los fragmentos de TFPI se unan. Este no ha empezado el desarrollo, pero sí que tenemos 3 que están en desarrollo. El de Bayer, que se une a 2 de los dominios del TFPI, y luego el concizumab y el marstacimab, que se unen a un solo dominio. Quizá la potencia del de Bayer fue tanta al unirse a 2 dominios que se han parado los estudios, como os diré posteriormente, debido a los eventos trombóticos. Estos son los resultados que tenemos del fase 2. El marstacimab es el único que no ha tenido ningún evento trombótico hasta ahora en el desarrollo de los ensayos clínicos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el concizumab del grupo Novo Nordisk, es el que se encuentra en fases más avanzadas de desarrollo. Esta es la publicación del estudio fase 1 de escalada de dosis en humanos, en el cual se probaban las dosis eficaces y seguras para dar paso a los estudios posteriores, y también se hicieron estudios de farmacocinética y también se definió cómo medir este producto. Lógicamente, como ven en la figura, cuanto más TFPI libre hay, más sangrado tiene el paciente, es decir, cuanto menos concentraciones del fármaco tenemos y menos neutralizaciones del TFPI, pues lógicamente el paciente va a tener más sangrado. El Explorer 3, todo el programa de desarrollo del concizumab se denomina Explorer, y ya vamos por el Explorer, ahora mismo por el 8, y ya estamos haciendo los feasibilities y la aplicación para el Explorer, las asignaciones de centros para el Explorer 10. El Explorer 3 era el que evaluaba la farmacocinética y farmacodinámica del producto. Se vio que tenía una farmacocinética no lineal, dependiente de la dosis del concizumab. Los estudios de fase 2, el Explorer 4 y el Explorer 5, se diferenciaban en si eran pacientes con inhibidor o sin inhibidor, no tuvieron ningún evento trombótico. Fueron, la verdad es que los estudios tuvieron muy buenos datos de eficacia y de seguridad, y han sido ya los resultados publicados, pero en el fase 3, los estudios fase 3 del concizumab, que son el Explorer 7 y el Explorer 8, que se diferenciaban que el Explorer 7 era en pacientes, estos productos, todos los anti-TFPI sirven para pacientes con hemofilia A, con hemofilia B, pacientes con o sin inhibidor, lo cual es muy importante, sobre todo en el grupo de pacientes con hemofilia B con inhibidor, que no teníamos nada. El Explorer 7 y el Explorer 8, que como os decía, se diferencian en que el Explorer 8 es solo para pacientes sin inhibidor. En marzo del 2020, ahí justo en plena pandemia,
además de todos los problemas que teníamos, separaron todos los estudios debido a, bueno, pues a 3 pacientes incluidos en esos ensayos a nivel mundial, no en España, que tuvieron eventos trombóticos que no fueron mortales, pero bueno, que pararon todos los estudios, bueno, pues con el caos que se presentó para todos los que teníamos el estudio abierto en el centro, justo en el mes más duro, por lo menos aquí en Madrid, de la pandemia, gestionar todo el parón de suministro de un producto que es tremendamente eficaz para algunos pacientes que de verdad lo necesitan mucho, como son los pacientes con hemofilia B inhibidor. Después de tardaron como 6 meses. Bueno, las agencias regulatorias sabéis que cuando hay un evento adverso grave para el ensayo, lógicamente pide explicaciones al sponsor y a los centros bueno, pues a todo el departamento médico que está llevando el ensayo y bueno, pues se pide adaptaciones del protocolo y una vez que se adapta el protocolo se reinicia si las agencias regulatorias, FDA o la Agencia Europea del Medicamento lo considera oportuno. Ha habido una adaptación del protocolo después de tales eventos adversos y se han reabierto los estudios. La dosis de carga ahora es de 1 miligramo por kilo el primer día, seguido 0,20 miligramos por kilo día. Y con los resultados de las determinaciones de niveles plasmáticos a las 4 semanas se ajusta la dosis, o bien para subir a 0,25 miligramos por kilo o bien para descender a 0,15 miligramos por kilo, dependiendo de bueno, pues los niveles que tiene el paciente bueno, pues en esas 4 semanas, a las 4 semanas de iniciar la dosis, que deberían estar entre 200 nanogramos por mililitro y por debajo de 4.000 nanogramos por mililitro. También se ha actualizado, bueno, pues la dosis con la que tienes que tratar los episodios hemorrágicos, bueno, pues que se dice específicamente que con la más baja, bueno, pues es necesaria o suficiente para controlar el sangrado. Estamos muy esperanzados porque bueno, pues, ya se va a abrir el Explorer 10 que os decía y ese es en población pediátrica, es un estudio abierto bueno, para valorar la eficacia, seguridad farmacocinética del concizumab en niños bueno, pues menores de 12 años, tanto con hemofilia A como con hemofilia B, con y sin inhibidor. Todos tenemos alguno con hemofilia B con inhibidor que bueno, pues está siempre necesitado de alguna terapia realmente eficaz. Planificación que se tiene, bueno, pues se tiene una planificación de marzo empezar con la corte de niños de mayor edad, de 6 a 12 años y estar ahí 6 meses y cuando tengamos los resultados de esa primera corte, abrir la corte de los niños de 0 a 6 años, que siempre son los más protegidos para entrar en ensayos clínicos cuando ya tenemos todas bueno, los datos de seguridad, ¿no? Vamos a continuar con el otro anti-TFPI, el de Bayer. Nada, 2 cosas para explicaros por qué se paró el estudio. Decíamos que actuaba frente a 2 dominios del TFPI, bloqueaba esos 2 dominios. Bueno, pues la verdad es que se ha parado prontito. En el primer estudio que estaban todavía buscando la dosis, y bueno, había 24 participantes en total, estaban probando 3 dosis diferentes. Bueno, pues 3 de los participantes desarrollaron trombosis, todas localizadas en el sistema nervioso central y bueno, pues 2 en la corte de dosis intermedia y 1 en la de altas dosis. Ninguno de los participantes presentaba un episodio hemorrágico y en el momento de desarrollo de trombosis había recibido otro agente aparte del anti-TFPI que estaba recibiendo. Y la verdad es que la conclusión de las agencias regulatorias bueno, pues es que ante la ausencia de hallazgos de laboratorio específicos o cualquier característica de farmacocinética o farmacodinamia diferenciadora entre los pacientes que experimentaron estos eventos adversos graves y los que no, bueno, pues es arriesgado continuar, no se puede hacer ninguna adaptación de la dosis ni de mitigación del riesgo y entonces, bueno, pues han decidido parar el estudio, ¿vale?
Luego tenemos el Mastacimab, que ya es el último que voy a presentar hoy de anti-TFPI. Hasta ahora es el único que no ha tenido ningún evento trombótico en el programa de desarrollo. Se han presentado los datos de la fase, de los resultados a largo plazo del fase 2, se presentaron en ISTH este verano y fue Johnny Malangu el encargado de presentarlo. Como veis, se han probado 2 dosis. La comparativa, también para que entendáis los resultados, son 6 meses el paciente está a demanda con la terapia que tenía previamente y 6 meses está en tratamiento con Mastacimab y prueban 2 dosis, 150 y 300. Como veis, la reducción del número de episodios hemorrágicos es muy importante. Recordar que estamos comparando 6 meses previos que también el paciente estaba a demanda y como veis la reducción o los pacientes que no tenían ningún evento hemorrágico era mayor en la dosis más alta y había un 50% de pacientes que no tenían episodios hemorrágicos. Sí que es verdad que es el único de los eventos adversos que no ha tenido hasta ahora eventos trombóticos, pero también el concizumab tiene más tiempo de recorrido. Ahora mismo sí que tenemos abierto, por ejemplo, en nuestro centro y reclutamos el otro día un paciente, tenemos el de adultos, que tenemos otro paciente y sí que hemos reclutado un adolescente, o sea, sí que está abierto de 12 a 18 años, con lo cual, algo es algo y para población pediátrica ya vamos teniendo también el Mastacimab, por lo menos de 12 a 18. El último que tenemos es el Fitusiran, que es una rebalanceadora de la hemostasia. No vamos a quitar un anticoagulante natural que es el anti-TFPI, vamos a quitar otro anticoagulante natural que es la antitrombina 3, una RNA de interferencia que hace que se sintetice menos antitrombina y a más dosis de Fitusiran, menos antitrombina y más generación de trombina, como ven en el gráfico de la figura. Es verdad que con el Fitusiran en el ensayo clínico hubo un paciente sin inhibidor que estaba recibiendo factor 8 en el contexto de una hematrosa de cadera y hizo una trombosis de senosa cavernosa, que muchos de vosotros recordaréis, y falleció y pararon todos los estudios y pero se han vuelto a reabrir los estudios. Luego hubo otra parada de los estudios por algún evento trombótico no tan grave ni con fallecimiento del paciente, pero es un fármaco que es realmente eficaz en los pacientes que lo necesitan y ahí tenemos ya resultados en el último AS, ahora en diciembre. Ha tenido 2 comunicaciones, una de ellas en la plenaria a cargo de Gaillán, que presentó los datos de los pacientes, de la eficacia y seguridad de los pacientes tratados con Fitusiran, pacientes con hemofilia con inhibidor dentro del ensayo clínico y como ven las tasas de sangrados son muy bajas, el ABR total es de 1.67, pero si vamos a los sangrados espontáneos 0.87 o sangrados articulares también muy bajito de 1.35, ¿vale? Y también tenemos resultados en el mismo congreso, en AS, se presentó también los resultados de los primeros resultados del fase 3 de pacientes adultos, todos ellos adultos, sin inhibidor. También con muy buenos resultados, casi el 90% de los pacientes, la reducción de la tasa anualizada de sangrados era de hasta un 90% y el 50% de los pacientes tenían 0 sangrados. Tenemos abierto ya desde hace un tiempo el Fitusiran para población pediátrica dentro de ensayo clínico, en el cual el objetivo primario es confirmar la dosis de Fitusiran y escala de dosis concretamente en niños desde 1 hasta 12 años. Pueden entrar pacientes con hemofilia grave con o sin inhibidor y el objetivo secundario es evaluar la seguridad y tolerabilidad. Tiene también una parte de farmacocinética en la cual vamos mirando también quieren ver la cantidad de la dosis que es suficiente
para evitar el sangrado, pero para no tener eventos trombóticos, que quizá sea lo más importante en estos productos. Es verdad que el protocolo se ha abierto con medidas también de minimización de riesgos. Bueno, ahora mismo tenemos 2 cortes de pacientes según el peso, se afina mucho más. En la corte 1, pacientes pediátricos que pesan un poquito más, entre 22 y 45 kilos. Ponemos una dosis de carga de 10 miligramos una vez al mes. El concizumab es diario, el marstacimab es cada 2 semanas y el fitusiran es una vez al mes, con lo cual, como pueden imaginar, la mejora en la calidad de vida pues es muy importante. Y después de esta dosis de carga de 10 miligramos en los pacientes con peso entre 22 y 45 kilos, se puede escalar o desescalar cuando tenemos los niveles a las 4 semanas, se puede escalar hasta 30 miligramos. Los pacientes se tienen que mover entre un 15 y un 35% en todos los casos, ¿vale? Si tienen más de una vez antitrombina, niveles de antitrombina a nivel central, que la determinan ellos con técnicas especiales, menos de un 15%, discontinuarán el estudio, y si tienen valores por encima de un 35%, pues en niveles de antitrombina por encima de un 35%, podemos escalar a una dosis de 30 miligramos, ¿vale? Y bueno, pues en la corte de menos peso se empieza con menos dosis de carga y se puede escalar solamente hasta 20 miligramos, con los mismos ítems que aquí arriba, ¿vale? Y rescatarles, los rescates si tienen sangrado, como mucho de Novoseben poner 45 microgramos por kilo en cada dosis, o de Ceiba 50 unidades por kilo, ¿vale? En cuanto a la terapia génica, en la población pediátrica no hay estudios abiertos. El niño todavía, el hígado está en el desarrollo. Si transducimos X células con la terapia génica, esas células transducidas se perderán o será una proporción muy pequeña la que llegue y por lo tanto perderá la respuesta. Y luego porque también la población pediátrica se protege lógicamente muchísimo y queda todavía mucho por ver, estudios de seguridad a largo plazo en población adulta, con lo cual no hay estudios de terapia génica en niños, ni con adenovirus, ni con el lentivirus, y tampoco hay estudios de edición génica en esta población. Como conclusión, teníamos necesidades no cubiertas con los concentrados de factor 8 y factor 9 que han llevado al desarrollo de nuevos tratamientos, concentrados con mejores características de farmacocinética, como los productos de vida media extendida han logrado los resultados esperados en pacientes, esta es una opinión personal, en pacientes con hemofilia B, pero en hemofilia A todavía queda mejora por alcanzar, y yo creo que con el BIP 001 lo vamos a conseguir, ¿no? Además, tenemos terapias no sustitutivas que os decía, tanto los miméticos de factor 8 como sustancias rebalanceadoras de la hemostasia. Entre los miméticos del factor 8 ya tenemos comercial el Enlibra y en ensayo clínico el MyMate, con muy buenos resultados los dos, ya con un perfil más sólido de seguimiento el Enlibra. Y luego tenemos terapias rebalanceadoras de la hemostasia, ¿no? Tenemos a los anti-TFP, ahora mismo en ensayo clínico el concizumab y el marstacimab con muy buenos resultados, y el fitusiran, que es un RNA de interferencia. Para mí, todos estos productos son muy buenos para el paciente con inhibidor y sobre todo para el paciente con hemofilia B con inhibidor, que no teníamos o no tenemos nada disponible que no sea en ensayo clínico. Y nada más, agradeceros la atención y esperamos ahí, no sé si las preguntas, como diga la moderadora, al final o ahora, como tú quieras, María. Vale, gracias Maite, excelente presentación y capacidad de síntesis para contarnos todo esto en tan poco tiempo. Hay un par de preguntas, pero yo creo que es mejor que las dejemos para el final, así hacemos todas juntas y se van animando a hacer alguna más, ¿vale? Vale, genial. Hortensia, cuando quieras, pasamos a la tuya. Muy bien. Bueno, pues voy a tratar de compartir mi pantalla. Confirmadme, por favor, que la veis. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos.
Nada, muchísimas gracias a la Real Fundación Victoria Eugenia y a todos los que coordináis y participáis de este seminario. En esta parte yo voy a tratar de hablar de la valoración ortopédica infantil, por supuesto en el contexto de la hemofilia y también desde el punto de vista de la rehabilitación. Así que luego, si queréis, pues comentamos si tenéis otros puntos de vista, a lo mejor desde otras disciplinas. Aquí podéis ver mi conflicto de intereses. Bueno, sabemos que de las personas con hemofilia que tenemos en España, alrededor de 3.000, pues algo más de un cuarto de ellos pues son menores, ¿no? Son niños, son población pediátrica. Y sabemos, está ya muy recogido, que no interesa que esta población pues esté sobreprotegida en ese desarrollo de la infancia, pues para evitar otro tipo de problemas. Así que, bueno, pues afortunadamente, como bien ha contado Maite, hoy en día disponemos de muchísimas terapias, de muchas innovaciones desde el punto de vista farmacológico que nos permiten tener bien cubiertos a nuestros pacientes y que puedan hacer pues una vida lo más similar posible a sus iguales sin hemofilia. Y en este sentido, pues sabemos que la condición física es un marcador también de la eficacia de estos tratamientos que estamos utilizando. Es decir, para saber si estamos realmente previniendo no los sangrados, pues el observar a nuestros pacientes, sus articulaciones, pues es un dato fundamental. Y en resumidas cuentas, como ahora veréis, pues la combinación de una exploración física y del uso de ultrasonido, preferentemente en las consultas, para que todos los pacientes tengan acceso, pues va a ser la mejor elección para conocer esta condición física. Obviamente, la primera sospecha cuando un paciente pediátrico viene a nuestra consulta con alguna queja, pues es que está teniendo un sangrado y por probabilidad pues lo más frecuente es un hemartros, ¿no? En este caso, pues el paciente suele venir con un dolor de poco tiempo de evolución, más o menos agudo, puede haber tenido un traumatismo. En niños que tienen más dificultad para comunicarse por edad, son más pequeños, pues puede aparecer una irritabilidad. En los que ya caminan, pues cojera o rechazo a apoyar la pierna. Cuando nosotros los exploramos o los papás lo han explorado, pues pueden ver que la articulación está inflamada o que tiene dolor a la palpación y limitación al mover, ¿no? Y a veces, en pocos casos, pues encontramos una distensión tan grande como veis en la foto, un hemartros muy claro, o con ecografía pues podemos confirmar estos sangrados. Sin embargo, pues desafortunadamente el sangrado intraarticular no es el único problema que pueden tener nuestros niños con hemofilia. Sabemos que con estos nuevos fármacos que les permiten tener una cobertura hemostática tan buena, pues pueden hacer hemartros de pequeño volumen, hemartros leves que pueden pasar desapercibidos y no ser diagnosticados. Pueden tener cambios articulares crónicos debido a sangrados subclínicos y aparecer sinovitis o cambios osteocondrales. Pueden tener hematomas musculares. Pueden también sufrir hemorragias, bueno, afortunadamente en menor medida, pero hemorragias intracraneales. Y luego, pues estos niños tienen la patología común ortopédica o neuroortopédica que tienen otros niños, ¿no? Recordar que en los niños menores de 5 años pues la exploración va a estar un poquito más limitada porque van a colaborar menos y también recordar que en los niños de diferentes edades pues pueden tener mayor flexibilidad en su sistema musculoesquelético y pasar desapercibidas pues ciertas cosas como pueden ser el déficit de movilidad. ¿Cómo vamos a valorar a nuestros niños? Pues idealmente empezaremos por tumbarlos en la camilla, en decúbito supino. El niño debe estar tranquilo. Lo vamos a observar, vamos a realizar algunas maniobras y veréis luego que también vamos a explorarles en prono y haremos algunas maniobras concretas para el niño lactante, para los más pequeñitos. Material, pues no necesitaremos mucho, un goniómetro puede ser necesario o un inclinómetro que tiene el mismo objetivo, valorar rangos de movimiento, un martillo puede ser de utilidad, una cinta métrica. Si es posible tener una consulta no demasiado pequeña para poder explorar la marcha en el niño, para ver cómo camina, un podoscopio para ver la pisada en ese niño que ya bipedeste y, bueno, pues si disponemos del ecógrafo para hacer la sistemática exploratoria en la consulta, pues todavía mejor. Lo que voy a comentar ahora es una valoración bueno, basada mucho en la práctica, en lo que nosotros hacemos, ¿no? Es una exploración somera, neuroortopédica, para detectar pues, bueno, pues cambios ortopédicos o neurológicos precozmente. Desde el punto de vista más ortopédico exploraremos extremidades, el raquis, la pisada, la marcha.
Y desde el punto de vista un poquito más neurológico, pues estos movimientos espontáneos, los reflejos primitivos, el desarrollo psicomotor y bueno, pues obviamente todo esto está interrelacionado, ¿vale? Ninguna cosa es excluyente y todo está en conjunto, ¿no? En cuanto a los movimientos generales, por empezar un poquito del niño más pequeño, fijaros, los movimientos del niño, como decíamos, debemos explorarle tumbadito, muy tranquilo, y estos movimientos, que se describen así, generales, deben ser armónicos y simétricos, deben ser fluidos, no deben ser patrones estereotipados, sino movimientos muy, muy fluidos, y se ha demostrado que la exploración de estos movimientos generales son muy útiles para valoración funcional del sistema nervioso central. Permite incluso identificar niños con alto riesgo de parálisis cerebral en esos primeros 3 meses después del parto y predice la gravedad de una alteración funcional con una sensibilidad y especificidad alta, más del 85%. Y además pues, se correlaciona bien con las pruebas de neuroimagen y con una exploración física neurológica mucho más detallada. Los reflejos primitivos o arcaicos del niño también interesa explorarlos cuando son tan chiquititos porque también nos están dando datos de la integridad del sistema nervioso central durante esas primeras semanas, primeros meses de vida. Sin embargo, cuando estos reflejos se mantienen en el tiempo, persisten más allá de lo que es razonable, pues pueden tener también una significación patológica. Fijaros, tenemos varios reflejos, el reflejo de Moro, el tónico asimétrico, que es este que el niño gira la cabecita y a la vez extiende este brazo mientras flexiona el contralateral, el de búsqueda de la mano del pie, el reflejo de marcha, que si le ponemos en vertical el niño mueve las piernecitas, o el reflejo de prensión, pues son normales hasta ciertas edades, ¿no? Hasta los 3, 6 meses, 9 meses aproximadamente, porque os hagáis una idea, deberían haber desaparecido todos ellos. Y luego en el lactante, pues alguna maniobra específica que nos pueden dar datos también sobre problemas ortopédicos, como puede ser la maniobra para explorar la tortícolis y la palpación de si hay bultito, una oliva o no, porque puede ser típico a estas edades la tortícolis congénita, la exploración de los pies, pues ver si hay un metatarso adducto, dedos supernumerarios, hombre, un pie zambo, que eso ya seguramente ya lo hayan visto. Y luego, pues algunas maniobras para explorar la displasia de cadera, ¿vale? O la hipometría femoral, o bueno, incluso la oblicuidad pélvica, ¿no? Como esta maniobra que conocéis, el Barlow y el Ortolani para explorar la cadera, o esta maniobra de flexionar las rodillitas y medir la altura a la que llega la rodilla para ver si hay alguna discrepancia de longitud, que es esta maniobra de Galeazzi. En general, en los niños más pequeños y en aquellos que ya van siendo más mayores, en todos ellos, pues en esta misma posición, en decúbito supino, pues vamos a inspeccionar las articulaciones para buscar inflamación, vamos a inspeccionar la piel buscando hematomas subcutáneos o hematomas musculares, vamos a hacer la exploración del recorrido articular de nuestras articulaciones, preferentemente con un goniómetro, valoraremos la alineación articular, ¿vale? Entendiendo, bueno, pues si el genuvar o genuvalgo puede ser normal en los niños hasta los 9, 10 años, aproximadamente 9 años, si hay algo de hiperlaxitud o inestabilidad en las articulaciones, el tono también, si vemos que hay pues espasticidad, un tono aumentado. Palparemos también las articulaciones buscando síntomas de dolor y en los niños más mayores, cuando ya colaboran, pues les vamos a pedir que hagan una contracción voluntaria muscular para explorar nosotros la fuerza. Y luego, si podemos, pues debemos poner al niño en decúbito prono, ¿vale? Para explorar algunas otras maniobras, como puede ser esta, en el que, bueno, pues juntamos las piernecitas para ver o descartar si hay una oblicuidad pélvica, que, bueno, con las piernas separadas, digamos que puede aparentar normalidad, pero al hacer esa abducción podemos ver una oblicuidad de la pelvis, esto es típico en niños muy pequeñitos, o pues estas maniobras para ver la rotación de la cadera, o incluso pues este eje muslo-pie para ver si puede haber torsiones tibiales. El raquis, si el niño es muy chiquitito, pues lo vamos a explorar sentado, inclinándole hacia adelante y palpando con los dedos las espinosas, ¿no? El trayecto de las espinosas, de las apófisis espinosas de la columna. Y en niños más mayores, pues ya en bipedestación exploraremos el plano frontal para ver si hay alguna desviación del eje. Podemos poner la plomada, es decir, una cuerdecita de la que cuelga un peso, que la colgaremos desde la columna cervical y veremos si cae sobre el sacro o si cae desviada.
Debemos explorar también el plano frontal en una maniobra dinámica, como puede ser el test de Adams, ¿vale? Para tratar de encontrar jibas, asimetrías. Esto sería normal y esto sería una jiba dorsal derecha. Debemos explorar el plano también sagital para tratar de buscar hipercifosis a nivel dorsal o hiperlordosis a nivel lumbar, horizontalizaciones del sacro que también pueden aparecer. Y también la discrepancia de longitud de miembros inferiores. Hay niños cada vez menos porque, bueno, sangran menos, pero antes era muy frecuente en los niños que sufrían hemartros, pues que tuvieran un sobrecrecimiento de una de las extremidades sobre otra y había una discrepancia de longitud de las piernas. Esto lo miraremos o bien de pie, palpando las crestas ilíacas directamente con las manitas nuestras, o bien lo mediremos tumbado, por ejemplo, pues desde una de las mediciones descritas es desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maleolo interno. Lo hacemos con las dos piernas y vemos si hay alguna diferencia. La huella plantar también es interesante valorarla. Por supuesto, el niño ya tiene que poder ponerse de pie. Nosotros tenemos un podoscopio de luz polarizada como este, pero bueno, valen otro tipo de podoscopios y lo que miraremos es, pues bueno, si la pisada es normal o si empieza a haber alguna anomalía, como puede ser pues estos pies planos ya de grado 3 o 4 o incluso el pie cabo. Siempre teniendo en cuenta que hasta los 6 años o así, pues puede ser perfectamente normal que el niño tenga una huella plantar plana. E incluso con un poquito de valgo del retropié. El eje del retropié puede estar también valguizado. Luego, bueno, si el niño refiere dolor o no refiere dolor, pero le hemos preguntado por el dolor que ha tenido semanas previas y si nos cuenta que ha tenido dolor en alguna localización, pues podemos utilizar la escala EVA que todos conocéis, bien en su versión pues, clásica, numérica o categórica, o preferentemente en los niños, pues esta versión de caras que es mucho más fácil de administrar y más fácil de utilizar por su parte. Y en todo esto, pues bueno, no olvidarnos del desarrollo psicomotor, ¿no? Que antiguamente pensábamos que era un reflejo directo del desarrollo madurativo del sistema nervioso central y hoy sabemos que no, que también indirectamente nos da datos del sistema nervioso central, pero que es un proceso complejo que integra muchos otros aspectos físicos, estructurales, emocionales, estímulos a los que se ha expuesto el niño, etcétera, ¿no? Entonces, para saber si el desarrollo madurativo de nuestro niño se engloba dentro del desarrollo normal, pues tenemos algunas de las escalas o de las tablas más utilizadas, como esta de Heisa-Levant, que bueno, como veis es un poquito farragosa, ponen diferentes colores cuáles son pues el rango más de normalidad y cuáles son otros rangos que tenemos de margen para que el niño vaya adquiriendo ciertos ítems y en diferentes áreas, ¿no? Socialización, lenguaje, manipulación, postura, etcétera. Pero bueno, nosotros a lo mejor en nuestra consulta de hemofilia pues podemos recurrir a otras tablas más sencillas en las que bueno, pues miremos algunos ítems concretos que nos puedan interesar desde el punto de vista social o desde el punto de vista locomotor o incluso de autonomía del paciente. Y algunas maniobras neurológicas que la verdad es que, bueno, yo las hago porque no nos cuesta nada y a la vez, por ejemplo, que exploramos los codos, pues le pedimos que aguante un poquito la postura, como veis aquí, esta maniobra de Barré para ver que el niño no claudica, que no se cae uno de los miembros, o esta maniobra de Gowers en el que le pedimos al niño pues, que se levante del suelo y bueno, nos sirve un poquito de despistaje para una distrofia muscular que bueno, si fuera el caso, que muy pocas veces ocurre afortunadamente, pero el niño pues se incorporaría con esta maniobra típicamente pues, apoyan las manos sobre las rodillas para poder extender las rodillas ya que su cuádriceps no le responde para esta bipedestación y luego pues algunas maniobras como maniobras de romper para equilibrio o las maniobras de apoyo monopodal, ponerle simplemente a la pata coja y ver que el equilibrio es bueno. Y si tenemos cualquier sospecha y queremos profundizar, pues maniobras más específicas de coordinación, de funciones corticales, superiores, claro, de sensibilidad, reflejos osteotendinosos, pares craneales, pues ahí podemos profundizar lo que queramos, pero estas últimas nosotros no las hacemos de rutina, obviamente. La marcha, pues hay que verla, por eso decíamos lo del pasillito.
Si el paciente viene con una queja o los papás nos están contando que el niño lleva unos días irritable, que parece que no mueve bien el bracito, la pierna y lo primero que estamos sospechando es un sangrado, pues a la camilla siempre lo primero y descartarlo. No pondremos al niño a andar porque el cartílago, todos, pero el de crecimiento más, si está empapado de sangre es más susceptible a la lesión con la carga de peso, ¿no? Entonces, bueno, pues en la consulta les pediremos que caminen 1 o 2 minutos, que hagan una marcha en puntillas y talones, que hagan una marcha en tándem y siempre teniendo en cuenta pues, que hasta los 6 años o así la marcha pues, puede ser ciertamente inestable, con un apoyo, un déficit del juego talón-punta, sin un apoyo claro talar, con menor braceo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para no darlo por patológico. Y si claramente vemos bueno, pues que la marcha es muy atípica, bueno, pues podemos estar hablando de una marcha antiálgica, que sería la típica ante un sangrado o ante una lesión articular o muscular, pero pues tenemos que descartar, ¿no?, que no se trate de una marcha en Trendelenburg propias de patología de cadera por un déficit glúteo o una marcha en estepaje, que nos puede hablar más de un problema neurológico, marcha en circunducción, que nos habla más de problemas de rigidez articular, o una marcha en equino, que puede ser o bien por causa ortopédica o neurológica. Y bueno, pues cuando tenemos cojera, cuando el niño cojea, reconocer, como os pongo en este esquema, pues que hay muchas causas, ¿vale? Que obviamente ante un niño hemofílico con hemofilia, lo primero será sospechar que la causa es la hemofilia, es un sangrado, pero fijaros pues todos los motivos de cojera que tenemos, ¿no? Desde lesiones de otro tipo, ortopédicas, fracturas, esguinces, bueno, deformidades, causas infecciosas, etcétera, ¿no? Por no entrar en todas ellas. Y tener siempre en cuenta que en niños es muy típico el dolor referido, es decir, que ellos cuenten que les duele en una localización, pero que el dolor puede estar viniendo de otra localización. Entonces, ante una cojera o ante un dolor focalizado, por ejemplo, en la cadera, pues no dejaremos de explorar todo el miembro, la rodilla, el tobillo, etcétera. Luego es interesante los datos sobre cuánto tiempo lleva la cojera, si hay otros síntomas, obviamente acompañantes, fiebre, malestar, diarrea, etcétera. Y luego, pues bueno, sí podemos complementar la exploración con una exploración ecográfica. Sabéis que utilizamos el ultrasonido en las consultas, en esta modalidad, en el punto de atención, aunque lo usamos para otras localizaciones si tenemos una sospecha de una lesión concreta. Lo que es de rutina para despistaje las utilizamos con el método GEDAS en codo, rodilla y tobillo. Recordar que en el niño, como está en ese crecimiento madurativo, pues va a tener un componente de cartílago epifisario y de cartílago articular mucho mayor que en el paciente adulto y, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta para no confundir ese cartílago de crecimiento que vamos a ver muy hipocogénico con un sangrado, con un derrame que también tiene esas características. En cualquier caso, fijaros, aquí tenemos una ecografía de un niño con la fisis tibial, esto es un tobillo, el astrágalo, y bueno, pues este es su cartílago y ante un sangrado de estas características pues lo podemos diagnosticar muy bien. También diagnosticamos muy bien la sinovitis, fijaros esta hipertrofia sinovial en el tobillo o esta hipertrofia en la articulación, en el receso anterior del codo coexistiendo con un sangrado a este nivel. Esto vuelve a ser un codo con sinovitis también en un niño y esto pues es un tobillo, aquí vemos la fisis de la tibia, un tobillo en su porción posterior, en el receso posterior con sinovitis también. Y por último, pues también la ecografía nos permite ver si hay algún daño en el cartílago y en ese hueso en crecimiento. Siempre en el niño, ecográficamente en todo, pero ecográficamente también nos viene muy bien hacer una comparativa con el lado contralateral, porque bueno, pues, habitualmente el otro miembro está sano y si tenemos dudas sobre la imagen que estamos viendo, pues compararemos, ¿no? Una disminución en el grosor del cartílago o una pérdida de cogenicidad o una pérdida de altura, como veis a este nivel, pues nos está hablando de un daño osteocondral. Y bueno, esta exploración combinada neuroortopédica y con ultrasonido pues nos permite en muchas ocasiones afinar mucho con lo que tiene el paciente y en este caso, pues por ejemplo, diagnosticar, como este caso de nuestra consulta, que la doctora Álvarez conoce bien, pues este niño con un déficit de factor 7, en el que además del déficit de factor 7, pues había heredado una paraparesia espástica familiar, ¿no? Y así lo diagnosticamos y lo manejamos y bueno,
En este caso y en tantos otros que encontréis hallazgos en la exploración, pues nos planteamos si necesita un estudio más en profundidad, derivarlo a ortopedia infantil o derivarlo a neuropediatría, o si por el contrario nuestro paciente está fenomenal y nuestra profilaxis está funcionando y podemos pues darle manga ancha para que haga actividades físicas, recreativas y demás, ¿no? En cuanto a escalas, por entrar un poquito, decir que las escalas pediátricas en hemofilia, desde el punto de vista musculoesquelético, pues están todas dirigidas a una exploración puramente articular y para niños que ya pues caminan, no para niños no lactantes. O sea, para niños no lactantes, ¿no? Pero no para niños pequeños, perdonad. Y además puntúan para eventos no agudos, son escalas desarrolladas básicamente para artropatía hemofílica, es decir, tampoco puntúan o tampoco recogen los sangrados. Y bueno, pues como siempre en hemofilia tenemos múltiples escalas y os voy a presentar pues las más utilizadas. El Hemophilia Joint Health Score, que lo conocéis, publicado en el año 2011, que recoge las 6 articulaciones, codos, rodillas y tobillos. Pues si hay inflamación, si hay atrofia, si hay dolor, si la articulación crepita, si hay déficit de movilidad o de fuerza, ¿vale? Estos son los ítems que básicamente se van a repetir. Tenemos esta escala de Colorado, que es la escala pediátrica de Colorado, que se utiliza más en los Estados Unidos y que incluye alguna cosa más que el Hemophilia Joint Health Score, como es alineación de ejes, contracturas o crepitación. Tenemos también esta escala, la escala de Petrini, que se utiliza poco, se publicó pero se utiliza poco, pero bueno, básicamente recoge ítems también muy similares, como podéis ver aquí, ¿vale? También, bueno, no repito, los mismos ítems. Y os mencionaba estas porque, pues fijaros que este trabajo las comparaba y veían un poco lo que es la psicometría, ¿no? Cómo de útiles eran estas escalas. Y para lo que a nosotros nos puede interesar, que es para la respuesta a nuestros tratamientos de la hemofilia, pues fijaros que no parecía válida la escala de la Federación Mundial, o sea, el Gilbert, que tiene sentido porque es una escala más desarrollada para adultos. La escala de Colorado, ¿vale?, que os he mostrado, que no utilizamos mucho en nuestro entorno, parecía la única que sí que podía mostrar respuesta a tratamientos. Y la escala de Petrini y el Hemophilia Joint Health Score, que es el que más se usa, pues no quedaba claro que tuviera utilidad. Y en cuanto a los scores ecográficos, también hay varios desarrollados. Nosotros utilizamos este, que es el más extendido en la literatura, el Hemophilia Joint Health Score, que puntúa hipertrofia sinovial, cartílago y hueso, y que es perfectamente válido en niños porque los recesos y las estructuras osteocondrales las analizamos en los mismos puntos que en los adultos, con la particularidad, como os digo, de tener en cuenta el cartílago de crecimiento. En niños, respecto al ultrasonido, pues ya hay muchos papers, os pongo algunos de ellos que comparan con la resonancia magnética, y este me gusta porque es de nuestros compañeros de Barcelona, pues que ya demostraban que, que obviamente la exploración física se estaba quedando corta respecto a los hallazgos que teníamos o que nos está ofreciendo el ultrasonido. En este estudio también en niños pues nos demostró que sí había una correlación entre el ultrasonido y el Hemophilia Joint Health Score, cuando una escala subía, la otra también, pero que sin embargo esta correlación positiva era solo del 50%, o sea, de la mitad de los casos, con lo cual pues estamos perdiendo una serie de casos si no utilizamos el ultrasonido y solo estamos utilizando la escala de exploración física. Y fijaros qué curioso, en este mismo trabajo encontraban una correlación invertida cuando analizaban la exploración del ultrasonido y la resonancia magnética, con los dos, frente a la escala FIS, que es una escala funcional. Pues también, yo creo que esto también tiene sentido porque el FIS en los niños, raro es que encontremos alguna puntuación, puesto que los niños suelen tener, afortunadamente hablo de los de hoy en día, pues poco deterioro funcional, ¿no? Sin embargo, sí tienen cambios incipientes en las articulaciones que debemos detectar precozmente. Por tanto, hemos pasado del año 2007, en el que nos decían en hemofilia, para los niños la exploración física es el método más factible para controlar su salud articular, al año 2016, que ya decíamos la ecografía detectó más porcentaje de anomalías que la exploración física, y hoy en día que ya nos dicen claramente que se pone de manifiesto la importancia del ultrasonido en la evaluación y el seguimiento articular, porque es la herramienta más eficaz para la detección temprana articular, articular.
No nos olvidemos de toda esa exploración neuroortopédica que nos ayuda a detectar otra serie de cosas sobre las que podemos intervenir. Para concluir, pues podemos decir que la exploración de los niños debe hacerse desde edades tempranas tras el diagnóstico de la hemofilia. Es conveniente que incluya el estudio de las articulaciones, pero también una exploración ortopédica y neurológica básica. La incorporación del estudio ecográfico permite detectar cambios de artropatía hemofílica de forma más certera y precoz, y esta información pues, nos ayudará a la mejor individualización de estudios, por supuesto, si requiere una exploración mayor, pero también de las terapias que vamos a emplear en nuestros niños. Y nada más, gracias por vuestra atención. Quedo también aquí pendiente de vuestros comentarios. Muchas gracias, Hortensia. Muy bonita la presentación, muy práctica, y nos encantaría hacerlo también como tú en el día a día, pero la experiencia es un grado. ¿Hay algunas preguntas dirigidas a las dos o sí? La primera, Maite, lo que nos preocupa a todos, la tolerancia al factor 8. A Cristina, la primera y la segunda van muy parecidas. Cristina nos comenta, Cristina Sierra de Bilbao, sí, que los dos pacientes que tenéis vosotros que empezaron con tratamiento sustitutivo y han pasado a la profilaxis con el Libra, si desde vuestro punto de vista creéis necesario que se siga manteniendo una cierta exposición a factor 8 o no lo ves necesario para mantener la tolerancia. Pues bueno, eso ya lo he dicho, que bueno, depende un poco del centro, ¿no? Y de bueno, pues de la opinión que tengas. Nosotros en esos dos niños en concreto que pasaron por muy malos accesos venosos y que ya habían conseguido las 50 días de exposición, y el Enlibra ha sido en uno de ellos, bueno, porque bueno, tenía tan malos accesos venosos que el niño lloraba tantísimo que al final, bueno, pues se quedaba ahí, lo teníamos que poner en el hospital de día, fatal. En esos no lo estamos administrando, pero bien es verdad que en otros que tenían antecedentes de inhibidor y que habían conseguido la tolerancia, estaban con 8 y luego les hemos pasado a Enlibra, en eso sí que estamos poniendo una dosis de recuerdo una vez cada 2 meses, o sea que muy poquito, pero sí que lo estamos poniendo, sí. Vale. Y al contrario, aquí tenemos a Beatriz, que es una mamá, que su niño está en profilaxis con el Libra, ha estado mínimamente tratado porque solo ha sido expuesto 4 veces y tiene una cirugía programada y quiere saber si es preciso hacer una tolerancia previa a una cirugía, que sabemos que es una situación de riesgo de desarrollo de inhibidores, o no es necesario. O sea, nosotros sí que lo hacemos porque tenemos la política esa en el centro, ¿no? De alcanzar la tolerancia y luego ya estar más tranquilos, por ejemplo, si hay una cirugía o hay un sangrado. Pero bien es verdad que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Y hay gente que no lo hace, dice el Enlibra va a ser igual de eficaz. O sea, yo lo que vería imprescindible es la determinación de un título de inhibidor antes de meterse en la cirugía, porque es un niño que ya ha sido expuesto a factor. Y bueno, pues para afrontar la cirugía con el Libra y factor 8 solo o con el Libra y un agente bypass, ¿no? Pero nosotros sí lo hacemos, pero bueno, que va por centros, la opinión que tiene cada uno, o sea que tampoco seguro que su hematólogo igual tiene otra opinión y el niño va igual de bien, pero sí que determinar el inhibidor para ver con qué tenemos que hacer la cirugía y no encontrarnos con un problema en el contexto de la cirugía, ¿no? Y ahora, aprovechando yo que soy de un centro pequeño, yo he empezado ahora justo 2 niños pequeñitos, empezando el gateo con profilaxis con el Libra, y ahora el planteamiento ya global es cuándo empezar la exposición a factor 8, con qué dosis, con qué intervalo de dosis, en qué momento crees tú que deberían empezar. Sí, pues nosotros, mira, cuando le ponemos la dosis o sea, pero es lo que hacemos nosotros, pero hay muchas opiniones, o sea, que todas, seguro que cada uno tiene su criterio y todas están bien, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner las 4 dosis de carga semanales en Libra, y cuando ya el niño empieza, generalmente, con lo que más cuadra de dosis para ajustar a vial son con los 30 miligramos, que suelen ser con esa edad como 3 miligramos por kilo de peso, ¿no? Porque suelen pesar unos 10 kilos. Y lo ponemos cada 2 semanas, ¿no? Entonces ahí sí que ponemos una dosis de factor y ponemos una dosis de factor a 25 unidades por kilo, igual que hacíamos antes cuando empezamos una vez a la semana, o sea, dosis para alcanzar la tolerancia, pero no para
para el sangrado, que están más que cubiertos con el Enlibra. Entonces, esa es la política que seguimos, 4 dosis de carga semanales, y cuando ya empiezas a espaciar el Enlibra, pues una dosis ahí. Y luego hay padres que se dejan hasta la 50 exposiciones y hay padres que dicen, no, pero que necesitas, estamos ya súper bien, tenemos que venir al centro y tal. Y bueno, pues hay alguno que llegamos ahí a la 20 a duras penas, pero bueno, sí, el protocolo era Sí. Les está costando el cambio, les está viniendo también el cambio, que lo de la punción venosa cuesta. Sí. Aquí hay una pregunta de María Antonia. No le ha quedado claro la posología del concizumab. Ajá. Pues sí, yo también lo he visto en el chat. Pues mira, yo creo que la posología del concizumab fue, bueno, pues hecha con esa dosis, o sea, es una vez al día, en todos los ensayos clínicos. Bueno, hay alguno ensayo clínico que espacia una vez a la semana, pero es, o sea, en la mayoría es una vez al día. En uno sí que espacia un poco más. Entonces, una vez que en los ensayos clínicos se prueba esa posología, normalmente luego la ficha técnica suele salir con esa dosis. Claro, está ajustado la dosis también a la administración. Sí que es verdad que hay algún ensayo que ya intentan, bueno, pues una vez algún explorer que intenta una vez a la semana, pero la mayoría van con una vez al día. Lo que pasa es que subcutáneo en los pacientes la verdad es que no se quejan, ¿eh? O sea, no, como que lo llevan bien. Gracias. Bueno, Hortensia, como tu presentación es muy práctica, aquí nos piden si la vamos a compartir, pero ya han contestado que estará en YouTube, como todos los seminarios. Y por aquí tenemos a Eva, que nos dice, para Hortensia también, que qué recomendaciones darías en referencia a RAIS y fisioterapia postsangrado articular o muscular en niños. Gracias, Eva. No, pues no he querido entrar, como decía, en tratamiento ni en otras cosas porque la sesión era de exploración, pero sí, claro, en un sangrado, bueno, lo ideal, como ya sabéis, es que el niño se ponga el factor en casa ante los primeros síntomas cuando lo reconozca, y cuando viene al centro lo que hacemos es, bueno, pues valorar qué tipo de sangrado es. Desde luego, si el sangrado es de mucho volumen y está en una fase aguda, pues hacemos artrocentesis para evacuarlo, porque en estos niños es especialmente importante, ya que el cartílago suele estar sano, intentar minimizar las consecuencias de la sangre intraarticular. Y si el sangrado es de menos volumen o lleva tiempo y ya está coagulado, no es una fase para evacuarlo, pues no hacemos la artrocentesis, y en cualquiera de los dos casos, pinchemos o no, recurrimos efectivamente a estas medidas PRICE, en las que pues, le ponemos un vendajito, les decimos que se ponga frío unos días, y lo que hacemos cada vez menos es recomendar, bueno, según las guías también, el reposo, ¿vale? Sí que les enseñamos en esa primera consulta unos ejercicios para que lleven la articulación a esa movilidad natural según vayan tolerando, que suele ser pronto después de esta primera o segunda dosis con factor. Y bueno, pues les citamos en la consulta a los pocos días para revisar el sangrado, para hacerle otra exploración ecográfica y ver cómo está evolucionando. Y luego enseñamos mucho a los papás los ejercicios, porque la idea es que, bueno, pues que el niño tenga que venir al centro lo menos posible. Si desde luego pasadas esas primeras fases, esas primeras 2 semanas en las que el niño se suele recuperar muy bien, pero si no se recupera con las recomendaciones de casa y tiene que venir a la sala de fisioterapia, pues le ponemos un programa de recuperación. Pero en nuestra experiencia es pocas veces la que lo necesitan, porque suelen colaborar los niños y los papás mucho también. También les ha cambiado el manejo agudo del hemartros, por ejemplo, en el paciente con inhibidor, ¿no? Ahora con el Enlibra, que antes no los tocábamos por el riesgo de sangrado y los dejábamos más días en reposo, ahora todo va como más rápido. Sí. Más fácil. Tenemos a Rubén que quiere hacer una pregunta, pero voy a seguir con el chat, Rubén, que somos amigos, y te dejo para el final. Otra de las grandes preguntas. La monitorización del emicizumab. ¿Es necesaria? Aquí ya nos preguntan si hay alguna experiencia en profilaxis fija o individualizada por farmacocinética o con emicizumab. Yo creo que en profilaxis, vamos, no es necesario en absoluto, ¿no? O sea, el paciente alcanza esos niveles que son hemostáticos y no hay ningún problema, ni hay que
ni hay que personalizar, o sea, no hemos tenido ningún problema ni en pacientes que hacen mucha actividad física. Yo sí que creo que hay que monitorizar en caso de, bueno, pues en caso de cirugías, ¿no? En caso de que estés asociando a otro agente, ¿no? O factor 8, o nosotros mañana tenemos una cirugía, pues ahí sí monitorizamos, ¿no? Para saber, bueno, pues la cantidad que le tienes que poner del otro agente, ¿no? O bien agente bypass o de factor 8. Pero el Libra como tal, nosotros no lo monitorizamos ni creo que sea necesario porque no hemos tenido ningún problema nunca. Vale. ¿Y os planteáis, que lo he leído en alguna publicación, en los pacientes que están con emicizumab mensual, cambiarlos antes de una cirugía a una pauta más corta, de semanal o bisemanal? No. Y hemos hecho cirugías en los pacientes, en los del Javen 4, que estaban todos mensual, y hemos hecho cirugías y no hay ningún problema, porque claro, la dosis, o sea, tú te mantienes los mismos niveles porque la dosis, claro, es mucho mayor, es 6 miligramos, ¿no? Una vez al mes, y mantienes los mismos niveles y están, incluso no cambiamos el día de la cirugía, o sea, por ejemplo, que va mañana, nos da igual, programa la cirugía mañana y nos da igual que el paciente haya recibido el Libra hace 10 días, que lo haya recibido hace 3 días, o sea, no hacemos ninguna modificación en la pauta que tiene. Vale, gracias. Ángel Bernardo, por aquí, felicitaciones múltiples, dice sí. Ángel, aparte de la enhorabuena a las ponentes, si tenéis alguna experiencia o si tiene Maite con el fitusiran y qué valoración te merece como opción terapéutica. Pues bueno, la experiencia la comparto con María, que compartimos el paciente. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? O sea, y con Hortensia, bueno, que es un paciente de Hortensia. Sí. 50%, 60% de Hortensia, 40% de María mío. Y bueno, y la verdad es que muy buena. O sea, yo creo que tiene ahí, no lo podemos dejar solo para esos pacientes, pero sí que tiene un paciente, una indicación que es súper codiciada, que es el paciente con hemofilia B inhibidor, que es que no teníamos nada. Y lo estábamos hablando antes de conectarnos, cómo ha mejorado desde el punto de vista articular este paciente. Y los parones estos que he contado en la presentación, porque había habido un evento trombótico no sé dónde y tal, y paraba el paciente, empeoraba la salud articular tremendamente. Y bueno, la familia incluso nos demandaba a ver cuándo se abría, estaba súper pendiente. O sea, la experiencia que tenemos nosotros es buenísima, muy buena. Ángel nos hace otra pregunta y luego una de Beatriz también. Dice que si hay alguna experiencia publicada con emicizumab con factor 8 cromogénico humano o concentraciones para casos, como dijiste tú, de cirugía o retos hemostáticos. Yo creo que no hay ninguna publicación así, hay casos aislados. Pero bueno, nosotros sí que hacemos la monitorización o sea, si se va a hacer una cirugía, por ejemplo, mañana, que es un paciente sin inhibidor, bueno, pues con el factor 8, pues lo monitorizamos con el método cromogénico y lo monitorizamos muy fácilmente. O sea, bueno, utilizamos reactivos bovinos, pero es muy sencillo, o sea, súper sencillo. A lo mejor es más complicado monitorizar el BIP 001 o algunos de vida media extendida, ¿no? De tanto de 9 como de 8, que el en Libra con factor 8. Es fácil la monitorización, sí. Otra pregunta de Beatriz. ¿El en Libra en niños, semanal, bisemanal o mensual? Pues aunque ella pregunta semanal, pues... Sí, nosotros, o sea, ajustamos, la verdad es que tenemos muchos pacientes en el centro con el Libra, muchos en el último año, y claro, el presupuesto es importante, ¿no? Entonces ajustamos mucho a vial. Si vemos que pues en niños, como de estos pequeñitos que empiezan, suele pesar 10 kilos, pues lo más cómodo es, o sea, no lo más cómodo, que a lo mejor sería una vez al mes, pero sí sería como, o sea, lo ajustamos a vial, al vial de 30 miligramos una vez cada 2 semanas. Entonces es verdad
que no sé por qué, como que cuadra mejor cada 2 semanas, pero por ajustar a vial, ¿no? Y es la dosis que más se ha utilizado a nivel mundial, ¿no? Que está publicada. Y nosotros, yo creo que en el centro también es, quitando los pacientes que salieron, o sea, que van a salir ahora, a lo largo de estos meses están saliendo del Haven 4 y que esos pobres llevan una vez al mes y no le vas a cortar. El resto, yo creo que la dosis más económica, o sea, más ajustada a vial es cada 2 semanas, ¿no? Sí. Sí, Y nosotros en también niños también. Sí, yo creo que casi todos están cada 2 semanas. Otra pregunta para Maite. ¿Valorarías administrar un agente bypass como profilaxis en un adulto con comorbilidades como hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión o una fibrilación auricular? Ya, yo ahora no veo una profilaxis en ningún paciente con agente bypass, en paciente con inhibidor. Yo creo que ahí están productos, pues tanto en ensayo clínico como el Enlibra ya fuera de ensayo clínico para hacer una profilaxis. Y en pacientes con comorbilidad también lo usamos y no hemos tenido afortunadamente ningún problema, y tenemos pacientes con mucha comorbilidad, ¿no? Y no hemos tenido afortunadamente ningún evento trombótico ni nada, o sea que sí que usamos, pero el Libra, ¿no? El agente bypass, yo creo que ahora, pobres, ¿no? No creo que no creo que sea necesario utilizarlo, ¿no? Y respecto al ajuste de dosis para aprovechar los viales, nos preguntan si se hace de forma coordinada con farmacia, si agrupáis los pacientes en un día en concreto para aprovechar los viales. No, o sea, coordinado con farmacia lo hacemos todo, pero nosotros prescribimos la dosis, llamamos al farmacéutico, a José Antonio o a Nuria, y decimos, va a ir este paciente a recoger tal. Bueno, ellos también miran, pues si es verdad, si esta pauta es la que mejor se ajusta a vial, pero no compartimos nunca viales, nunca. O sea, ajustamos a vial ese paciente. Pues se ajusta mejor al vial de 105, pues ahí que va con 105 y tienen sus viales y no coinciden. O sea, claro, lo bueno del Enlibra es que se lo ponga en su casa, ¿no? Que es su cutáneo, claro, que tenga libertad, entonces nunca ni vienen al centro a ponérselo. Le abrimos el micro a Rubén para que intervenga. Claro. Sí. No sé, Rubén. Claro, tanto esperar el pobre que ya. Pobre, ya se nos ha ido. Ah, míralo. ¿Me oyes? Hola. A ver, y el vídeo, Rubén. Perdón. Que es que tengo que verlo en el móvil y no sé cómo escribir. Lo siento. Bueno, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Tengo 2 preguntas. Una para Maite. Es sobre si tienes idea del uso de concizumab o de fitusiran para otros trastornos raros de la coagulación, específicamente el 5, ¿no? Que es el que... Sí, ahí no hay abierto nada, o sea, no hay ensayos clínicos abiertos, pero sí que el fitusiran sí que se iba a explorar en Willebrand tipo 3, tal, pero no hay, o sea, yo creo que el fitusiran sí que hay algo abierto no sé si es uno de los dos, tiene algo abierto en Willebrand tipo 3, no sé si el conci o el fitusiran, pero para el déficit de 5, o sea, no hay ningún ensayo abierto, pero sí que es verdad que es una necesidad, ¿no? Porque esos pacientes están ahí, los pobres. Lo que pasa es que tiene lógica. Claro, lógica, sí, ¿no? sí. Y además es que están como los de hemofilia, bueno, peor que los de hemofilia B con inhibidor, ¿no? Que es que los tienes ahí. Sí, y yo creo que la idea era, sobre todo el fitusiran, yo me acuerdo al principio las primeras presentaciones de John Passy, ¿no? Que era el que publicó el fase 1 y era el que más hablaba en los congresos, era como aumentar el portfolio Pero yo creo que ahora con las alertas de seguridad que ha habido, como que se ha focalizado mucho en sacar esto adelante ya con la dosis más ajustada y luego ya a lo mejor explorar otras alternativas, pero sí que esa indicación, por ejemplo, sí que son unos pacientes que están ahí como muy huérfanos de tratamientos. Bien. Y Hortensia, una pregunta. Que nosotros nos hemos encontrado mucho, yo creo que alguna vez con María Falcón también lo habíamos hablado. ¿Vosotros veis mucho trastorno del espectro autista y trastorno de hiperactividad con falta de atención en pacientes sin antecedente de hemorragia cerebral? Pues sí tenemos, pero igual no tanto, ¿no, Maite?
O sea, sí tenemos. Lo que pasa que yo no sé si ahora, bueno, vosotros que sois pediatras lo sabréis mejor que nosotras, ¿no? Porque, bueno, o sea, nos dedicamos luego en otras patologías más adultos. Yo creo que hay muchos niños diagnosticados de hiperactividad, y que yo ya me pierdo, ¿no? Porque ya no es la hiperactividad, el déficit de atención de no sé qué, del espectro, o sea, que es como un lío, ¿no? Y yo creo que ahora se diagnostica a la población general más, ¿no? Y sí que es verdad que en algún tiempo decían que los microsangrados en el paciente con hemofilia favorecían que luego los trastornos de atención y tal. Sí que tenemos pacientes, la verdad es que bastantes pediátricos, ¿no? Hay con tratamiento concomitante, ¿no? Con los neuropediatras por este tema. Pero no sé si es solo en los nuestros porque tengan esos microsangrados que tal, o es a nivel general, ¿no? Porque luego también este niño tiene no sé qué tal, y digo, si en nuestra época, en la mía no existía. Es más allá de la hiperactividad, lo que yo me está sorprendiendo, pero además que son pacientes autistas, trastornos de espectro autista muy funcional, pero que están ahí. No sé, María, no sé. Sí, Eva también dice que a ella también le parece y que, bueno, lo que dice Eva, que habría que valorarlo, estudiarlo, compararlo con la población general y ver si hay algún tipo de relación, ¿vale? Hasta que no... Pero sí es verdad que tienes la sensación de que hay más. No lo sé, o sea, puede ser, ¿eh? Yo de verdad que no, o sea, sí se ven otras cosas, ¿no? Bueno, pues niños con comportamientos así propios de la sobreprotección o bueno, que no están muy centrados, pero diagnosticados de espectro autista, algunos no. No me, a mí, no, no, o sea, nosotros no. Pero no me parece que haya más que en la población general, más allá que está de moda todo este espectro autista y se diagnostica más, es verdad. Pero nosotros vemos niños de otro tipo y también hay más. Pero no lo sé, estaría bien hacer un estudio efectivamente y ver esta prevalencia. Sí. Pues ahí lo dejo. Oye, mil gracias, ¿eh? Mil gracias. Gracias, Rubén. Ya para ir terminando, Hortensia, tú que has dicho lo de la sobreprotección, también los médicos al principio sobreprotegemos un poco, sobre todo a los bebés, antes de instaurar la profilaxis o cuando estabas empezando con esas mini dosis semanales porque tenías miedo. Ahora con el Libra tenemos que cambiar las recomendaciones a los padres de la vida diaria de un bebé. ¿Tú qué les dirías ahora, hoy en día? Sí, yo si el paciente está en profilaxis y no está teniendo ningún evento de sangrado así recurrente, o aunque haya tenido alguno puntual, sí que les recomendamos que no que les estimulen, pero que no les tengan sentaditos para evitar que se hagan daño. Y a lo mejor una manera muy fácil pues es tenerles en el suelo, en una alfombrita, en un foam, para que el niño vaya adquiriendo esa locomoción natural, ¿no? Esa búsqueda, ese reflejo hasta que llega al gateo, en un entorno de seguridad, es decir, como os digo, con el suelo un poquito protegido y el padre pendiente, pero que les pongan mucho en decúbito prono. Sí. Obviamente despiertos y con el padre ahí, pero que les dejen a ellos explorar porque es la base de que luego tengan una locomoción y no sean niños torpes, ¿no? Que tengan luego sangrados por otro tipo de déficit. La psicomotricidad, sí. Bueno, como ya estamos en hora y no hay más preguntas, reiterarle a las dos todas las felicitaciones que hemos tenido en el chat, darle yo las gracias también nuevamente. Yo espero que la audiencia haya cumplido sus expectativas. Recordarles que van a recibir una encuesta, que por favor nos la contesten para mejorar nuestra formación y nuestra forma de hacer las cosas y que sugieran temas que sean del interés para las sesiones futuras. Emplazarles al próximo seminario que será el 23 de marzo con un tema igual de interesante que el de hoy, retos, preguntas y respuestas asociadas a la gestación en portadoras de hemofilia. Y muchas gracias por su atención a la audiencia, que sean muy felices y hasta pronto, nos vemos. Gracias. Buenas tardes, chao. Buenas tardes. Adiós.